Hola a todos, el día de hoy quisiera platicarles un poco sobre la división de poderes y esto suena como clase de civismo de la secundaria, pero creo que es importante dado los hechos que han pasado y las protestas que se están llevando a cabo. Porque parte de protestar, yo creo que el siguiente paso es encontrar cuáles son los órganos que hay que llevar y dirigir nuestras propuestas y con qué sentido. Porque algo que pasó y es muy interesante, dado que la ola de la ola feminista está muy ardiente y todo el mundo quiere decir yo lo apoyo y vamos a hacer algo. Siempre es muy fácil para los tomadores de decisiones decir, oh no, es que eso a mí no me toca. Yo creo que si hay mejores leyes, yo puedo perseguir mejor a los delincuentes. O los hacedores de leyes dicen, no, las leyes son más que suficientes. Yo creo que debería haber más dinero, la fiscalía debería moverse más. O incluso la oposición dice, no, es que la culpa la tiene todo el ejecutivo. Yo creo que tenemos que dirigir bien nuestras quejas y más me surge la idea con este evento. Voy a poner a continuación un pequeño video donde nos va a servir para discutir el tema de la división de poder. Venimos de Ecatepec. Mi hija está siendo amenazada por su exnovio porque lo dejó. Quiere a fuerza tener relaciones con ella y nos amenaza de muerte a toda la familia. El día miércoles mi hija iba llegando de la universidad, metió la llave a la puerta. El tipo estaba atrás de ella con pistola en mano, la quería meter a la casa. Afortunadamente un vecino se dio cuenta y la auxilió. Ok. Aquí la situación Eso, ¿levantaron ya denuncia? no procede en Ecatepec, es un acta de hechos. Acta de hechos. Y no les proporcionaron nada para protegerse, ni mucho menos. Solo números y nos dicen que no nos pueden dar rondines porque como en Ecatepec el índice de violencia es mucho, no hay la suficiente ayuda para que se pueda hacer eso. No O sea, tiene que pasar algo, ¿verdad? Gracias, señores. Entonces podemos ver en este video que en Ecatepec no existe la figura para levantar un acta ante amenazas. Incluso aunque sean amenazas. Y aquí volvemos a retomar unas cosas de que una parte del asunto de los feminicidios es que no hay prevención, que no se está haciendo nada, que no se está solucionando el problema antes de que sea un problema. Y bueno, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero decía que bueno, ahora se van a levantar un acta de desaparecidos, no tienes que esperar ni una cantidad de horas como hasta entonces. Pero de eso para que sea un hecho, debe de haber un tránsito de leyes, debe de haber una estructura en las fiscalías, que aún no surge. Es decir, no basta con que el Ejecutivo, que es lo que representa Olga Sánchez Cordero, lo diga. Y bueno, para eso, otra vez, otra cosa que tenemos es hablar de políticas públicas y de cómo permear en los sistemas. Tenemos claro, por ejemplo, que el Poder Judicial se encarga de la aplicación particular de las leyes, el Ejecutivo de ejecutarlas, de hacer que estas leyes sean un hecho, y el Legislativo hacerlas. Pero en realidad no es tan trivial como eso. Hay cosas mucho más particulares. Por ejemplo, el Legislativo, a veces nos olvidamos que también son los que aprueban el presupuesto. Sí, un presupuesto que nace originalmente del Ejecutivo, pero ellos tienen la libertad de hacer cualquier modificación. Es parte de su autonomía, de decir y dar tributos. Decía una diputada en una entrevista en un medio, decía, no, es que no hay presupuesto suficiente para X o Y. Bueno, en realidad ellas y ellos son los tomadores de decisiones para hacer que ese presupuesto baje, permee, más allá de lo que diga o no el Ejecutivo. Luego tenemos claro que el Ejecutivo ejecuta leyes, y en ese ejecutar leyes, por ejemplo, antes la Fiscalía y la Policía estaba incorporado al Ejecutivo porque era el medio de hacer ejecutar o hacer que se llevaran a cabo las leyes, hicieran cumplir las leyes. Ahora la Fiscalía funciona autónomamente, sí, un fiscal general, de acuerdo al procedimiento, igual que los magistrados, dispuestos desde el Ejecutivo, aprobados por el Legislativo y colocados ahí. El mismo proceso es en la Fiscalía, pero es autónoma, es decir, ahora las responsabilidades del perseguir delitos y que las cosas sean bien llevadas en el primer punto donde un ciudadano va y levanta un acta, depende de la Fiscalía, que es autónoma. Entonces, esa autonomía debemos de estársele exigiendo que cumpla a él y sobre todo a él. Y entonces nada más nos queda que los policías dependen de los órganos ejecutivos en los 3 niveles. Esta es otra cosa interesante. Resulta que una cosa pasa en la Ciudad de México, otras pasan en el Estado de México y otras pasan en la Federación. Yo comentaba hace poco en Facebook a una amiga, a Sharon, respecto que bien, la Ciudad de México se está moviendo. Ha habido varias propuestas de la Ciudad de México que están permeando.
Pero justo la protesta de las mujeres radica en que no hay un plan general en la federación. La federación está siendo omisa en buena parte de las acciones. Entonces, ¿por qué es importante exigir al Ejecutivo y qué? Bueno, al Ejecutivo hay que exigirle que coordine al Estado. Y esta parte es importante porque es la combinación de estos tres niveles y sus funciones las que el Ejecutivo, como cabeza del Estado, puede hacer que se conjunten y resuelvan el problema. Entonces, hay que exigir al Estado, pero hay que saberle qué exigir y dónde están los problemas. Y no dejarnos cuentear por los políticos, que es muy común, que se aprovechan de nuestro desconocimiento de las estructuras y de sus responsabilidades para no hacerlas cumplir. ¿Hasta qué punto los jueces tienen la culpa de liberar presos o es el fiscal que no prepara bien los casos? ¿O son las leyes que no existen? ¿O son los presupuestos que no se disponen? ¿O una falta de coordinación que no se hace en el Ejecutivo? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de este Estado que claramente está quedando en deuda no solo a las mujeres, sino a todos con un estado de tanta violencia? Y no es una deuda de ahora, es una deuda de hace mucho tiempo.